Bueno, como les decía, el tema de hoy es la muerte y precisamente ayer que estábamos en este funeral, eh, pues compartíamos acerca de cómo la muerte eh, llega en el momento adecuado, porque precisamente esta señora ya iba a empezar a entrar a un proceso de mucho dolor y pues Dios se la llevó, como yo lo vi, como un acto de misericordia, ¿no? Entonces, no olvidemos siempre que el enfoque que Dios siempre le ha dado a la vida es con respecto a la vida eterna. Él siempre resaltó la importancia de rescatar el alma más que el cuerpo. Entonces, a veces nosotros nos afanamos por querer ganar una lucha perdida y descuidamos que lo más importante es que las personas salven su alma, ¿no? Muy bien, pues México está por celebrar la muy famosa Fiesta de Muertos, porque los mexicanos se burlan de la muerte, ¿no? Bueno, otros la toman más en serio, la llaman santa y hasta la veneran. Estamos muy acostumbrados a ver a la muerte como un personaje, por eso le llamamos la huesuda, la calaca, la parca, la catrina, etc. Pero la muerte no es una persona, y menos alguien que dice cuándo vendrá por cada uno de nosotros. Ella no se mueve en forma independiente, ¿verdad? La decisión la toma Dios. La muerte, pues es la conclusión de la vida para cada criatura que viva en este mundo. Es el evento que nos hermana como humanos en la misma suerte. Así como fue nuestro nacimiento, también lo es en la muerte. Desde el primer representante de la raza humana hasta el día de hoy, todos, absolutamente todos, sin excepción, vamos a morir. No importa la condición en la que tú estés, va a morir el pobre, va a morir el rico, va a morir el viejo, va a morir el joven, va a morir el enfermo, pero también puede morir el sano. Y yo creo que precisamente la muerte es un tema muy serio. Yo no entiendo por qué alguien se puede burlar de esto. ¿Será por ignorancia, por sí mismo o por impotencia? Alguien diría también por ahí, es que es la tradición. Pero yo soy un convencido de que en nombre de la tradición se hacen muchas tonterías. De hecho, muchas veces Jesús condenó precisamente la tradición de los hombres, porque en nombre de la tradición se pueden desobedecer muchos de los mandamientos de Dios. Así lo dijo precisamente Jesús en Mateo 15, versículo 5 y 6. Aquí Jesús precisamente estaba reprobando una costumbre, ¿verdad? En la que precisamente querían eludir la responsabilidad de cuidar a sus padres por una tradición. Y les dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces aquí vemos
que una tradición que se fue colando en la cultura de los judíos perjudicaba y contrariaba el mandamiento de honrar a padre y madre. Yo desde chico viví de cerca lo que se podría llamar un culto casero a los muertos. Cada domingo teníamos que acompañar a mi papá y a mis tías al panteón para limpiar el mausoleo, ¿verdad? Cambiar las flores. En casa de ellas no faltaban las veladoras frente a los retratos de los difuntos, ni los rezos y las misas en los aniversarios luctuosos. Pero el Día de Muertos, ay, literalmente la muerte. Ir al panteón en ese día era enfrentarse con el peor de los caos que pudiera uno vivir. En fin, cada quien ha vivido estas experiencias con la muerte a su modo. Todos de alguna forma, desde pequeños, nos encaramos con la realidad de la muerte, ya sea porque muere una mascota o muere un familiar. Y en la infancia esto pega mucho, ¿verdad? Porque en nuestra mente infantil buscamos, sin conseguirlo, una explicación de esta realidad de la vida y de su inoportuna presencia. Y nos hacemos preguntas como, ¿qué o quién era esa fuerza poderosa e implacable que no anunciaba su llegada, ni daba explicaciones, y solo dejaba heridas que tardaban en sanar? La forma de entender la muerte es muy diversa. En este México nuestro, más es frecuente escuchar las expresiones de la gente que nos dan a entender cómo perciben precisamente ellos la muerte. Y entonces en un funeral o en alguna situación de estas, tú oyes a la persona que llega con los deudos y les dice, ay, mira, se convirtió en un ángel. Ya tu mami es una estrella que está en el cielo. Descanse en paz, en gloria esté. Se nos adelantó, pronto estaremos con él. Está en un mejor lugar, etcétera, etcétera. Y cuando yo oigo todas estas expresiones, que pueden salir de una persona con cierta preparación académica, hasta de alguien menos preparado, yo me pregunto, bueno, ¿en qué se basan para pensar así? ¿Cuál es su fuente de información que los hace decir esto? Y me doy cuenta que su pensamiento no tiene ninguna base sólida. Solo están repitiendo lo que han oído por ahí o lo que se les hace más apropiado decir para ese momento. Quizás movidos por el cariño, por el amor que le tienen a la persona que murió, ellos quisieran que estuvieran en un mejor lugar. Y de esta forma expresan su buen deseo. Es una forma de querer ver las cosas bien, aunque haya muchas dudas de que realmente estén bien. Entonces, esto parece más bien como una expresión para encontrar un poco de consuelo y paz para las mismas personas que están diciendo esto y para las personas a quienes se los están diciendo. Entonces, vamos a consolarnos, vamos a estar en paz, vamos a creer que todo esto está sucediendo en verdad. La realidad es que no es por medio de buenos deseos
o de buenas intenciones que vamos a encaminar a los muertos hacia el final que nosotros quisiéramos para ellos. Más bien, lo que tenemos que hacer es encaminar a nuestros vivos al conocimiento de la verdad. En última instancia, ¿cómo saber también si lo que es deseable para ti lo es para tu ser querido que acaba de morir? No lo sabemos. Por esta razón, Dios le permite a cada uno escoger su propio destino. Dios, en su sabiduría y bondad, le da a la mayoría de los hombres toda una vida para que cada uno determine en dónde quiere pasar la eternidad. De tal forma que esto del destino final, esto del destino eterno, se convierte más bien en una decisión personal. Claro, algunas personas, algunos vivos, algunas personas particularmente religiosas, quieren ir más allá cuando el evento de la muerte ya se ha presentado y pretenden ayudar al difunto haciéndole ritos y conjuros religiosos para que su alma pueda llegar al cielo. Las personas que hacen esto no han entendido que es imposible hacer que una persona cambie el destino que ella misma escogió para sí misma mientras vivía en este mundo. Todos al morir ya han escogido el final que a ellos les pareció mejor y uno no puede, aunque quiera, escoger ni alterar el destino de otro. Así que hay que entender esto, ¿verdad? Y no hacerlo, desde luego, y tampoco participar con este tipo de costumbres y de tradiciones. Lo mejor es dejar en paz a los muertos. Fíjate cómo trata este tema el rey Salomón en Eclesiastés 9, versículos 5 y 6. Dice así: los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas y nadie los recuerda. Lo que hayan hecho en su vida, amar, odiar, envidiar, pasó ya hace mucho. Ya no son parte de nada en este mundo. Entonces, los muertos nada saben, ni tienen parte alguna de lo que sucede aquí. Como dice el texto, su amor, su odio o su envidia murieron con ellos. Los muertos, muertos están y ya no hay nada que hacer. Como te dije, todo lo que pudiste hacer por ellos fue en vida. Después de partir, se han ido a su morada eterna, la que ellos hayan escogido. Ni tus ritos, ni tus oraciones, ni tus veladoras van a cambiar su destino. Ellos ya no oyen nada, ni tienen contacto con nadie de este mundo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la muerte?
Bueno, la Biblia habla muchísimo de la muerte. Buscando en mi archivo me di cuenta que yo tengo como 5 o 6 pláticas acerca de la muerte. Yo creo que es un tema recurrente en mí. ¿Por qué? Porque la Biblia habla mucho acerca de la muerte. Pero leyendo precisamente el Evangelio de Lucas, entre el capítulo 12 y 13, Jesús empieza a dar muchas parábolas. Y entre ellas intercaló 2 enseñanzas importantes acerca de la muerte. En primer lugar, nos hace ver que la muerte es sorpresiva. Fíjate cómo dice en Lucas 12, del 16 al 21, lo siguiente. Está hablando Jesús y dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta parábola precisamente nos habla de un hombre que tenía 2 características. Era muy rico, pero era más insensato que rico. Tener mucho dinero no tiene nada de malo. Sin embargo, a través de sus enseñanzas, Jesús sí condenó 2 aspectos malos que puede producir la riqueza. Y el primero de ellos se encuentra en Marcos 10, 24, donde precisamente, hablando de las riquezas a sus discípulos, Jesús les dijo, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y si lees con cuidado, no dijo, hijitos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. No, dijo, a los que confían en ellas. Y otro de los grandes problemas que pueden ocasionar las riquezas es que las riquezas ocupen en tu vida el lugar de un ídolo. Fíjate cómo dice Mateo 6, 24. Dice así, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta palabra riquezas en griego mamón nos habla de hacer de las riquezas un Dios. Claro, en realidad lo que Jesús está reprobando es hacer un ídolo de cualquier cosa. Tal vez tu ídolo no es hacerte rico, pero a lo mejor tú tienes como ídolo tu trabajo, tu deporte, tu placer o tu pecado. Cada quien puede tener un ídolo y todo lo que le quite la honra y la adoración a Dios es un ídolo. Este hombre tenía como su ídolo a la riqueza. Su vida estaba dedicada a tener cada día más y más. Y llegó un momento en que había acumulado tanto que ya no tenía dónde guardarla. Y de pronto
como si alguien quisiera echarle a perder la fiesta, le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta parábola nos habla del afán por lo material y el descuido precisamente por lo espiritual. Dedicar nuestra vida para enriquecernos a costa de lo que sea y no pensar en el destino de nuestra alma es una necedad, una insensatez, un grave descuido. Es olvidar el hecho más importante y del que nadie se puede salvar. Es olvidar que un día tu vida se acabará y que todo aquello en lo que invertiste esfuerzo, tiempo y salud, al final no te servirá de nada. Por eso Jesús concluyó la parábola diciendo: así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Esta vida, este tiempo, es un tiempo difícil. Nunca como antes en el mundo se ofrecen muchas distracciones. Los sociólogos dicen que es el tiempo donde más distracciones existen en todos los tiempos, pero es el tiempo también donde más depresiones existe en la gente. Parece contradictorio, pero así es. ¿Por qué? Pues porque este tipo de distracciones simplemente no satisfacen el alma. Los tiempos que estamos viviendo son muy duros. Los jóvenes de hoy tienen que trabajar muy duro para salir adelante ante un mundo más y más demandante en tiempo y en esfuerzo. Estamos viviendo un tiempo donde las drogas cada vez ocupan un lugar más invasivo dentro de la sociedad. Estamos en un tiempo donde las ideologías se transmiten a las personas desde muy pequeños. Y para los niños es muy fácil adaptar estas filosofías e ideologías que prácticamente proclaman que Dios no existe. Y si existe, no lo necesitamos. Todo está dirigido para mantener ocupado al hombre y por otro lado arrinconar a Dios en algún lugar donde no nos estorbe. Ante esta ideología y tantos distractores, es difícil tener tiempo o lucidez para pensar en el destino de nuestra alma. Sin embargo, a pesar de todos los intentos que haya por ocultarla, hay una verdad que como creyentes debemos gritar a los cuatro vientos: que un día Dios pedirá tu alma y que debes estar preparado para ese día. ¿Acaso la Biblia nos dice cómo prepararnos para morir? Sí. Vayamos a Lucas 13 para leer del versículo 1 al 5. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató,
¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí vemos el caso de unos galileos que se habían presentado en el templo para hacer un sacrificio. Seguramente eran hombres perseguidos por el ejército romano. Y a estos soldados no les importó entrar en el templo con tal de matarlos. Y fue en esa matanza donde la sangre de estos galileos se mezcló con la sangre de los animales que estaban sacrificando. La segunda historia narra un suceso que tuvo lugar mientras se construía en Siloé una torre para el acueducto al sur de Israel, la cual, pues, al parecer se cayó y mató a 18 personas. Pero al final de estas historias Jesús preguntó, ¿ustedes piensan que estos galileos o estos 18 que murieron eran más pecadores o más culpables que todos ustedes? Y la respuesta de Jesús fue contundente. Dijo que en los dos casos no. No era porque ellos fueran más pecadores. Murieron porque todos tienen que morir. Y esta puede ser la respuesta para muchas de aquellas personas que a veces se han preguntado, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y Dios les responde, ¿por qué no? Todos vamos a morir. Además debemos entender que nadie muere fuera de tiempo. Todos morimos el día y la hora que Dios decide. Ni un minuto antes, ni un día después. Y el cómo, el cuándo y el por qué pertenecen a la sabiduría y a la soberanía de Dios. En el tiempo de Jesús, y muchos en la actualidad, siguen creyendo que cada enfermedad, cada tragedia o una muerte repentina es un castigo divino, ¿no? Y oímos a las personas que opinan, ¿qué habrá hecho? ¿Qué estará pagando? ¿En qué andaría? Es el karma. Claro, los motivos para que Dios permita la muerte de alguien pueden ser muy variados, pueden ser muy diversos y nosotros nunca los vamos a poder entender. Claro, no podemos descartar la posibilidad de un juicio divino sobre alguien, pero no necesariamente. Hoy como entonces puede haber gente buena que muera trágicamente. No siempre una muerte así nos indica el estado espiritual de una persona. Ahora, debemos entender que Dios conoce a todo hombre. Y cuando Él permite que una persona muera, es porque Dios, en su soberanía, sabe la decisión que esta persona ya tomó en su corazón. Él sabe que esta persona ya definió su aceptación o su rechazo a Dios. Él sabe que sus oportunidades para creer ya se agotaron y entonces decide que ya es tiempo de llamarlo a cuentas. Esto nos hace ver que en realidad no hay muertes prematuras, no hay muertes no planeadas, no hay muertes que escapen al control o al deseo de Dios. Él sabe cuándo es el tiempo oportuno para cada muerte. Además, el punto central de la enseñanza de Jesús era resaltar el hecho de que debemos estar preparados para morir. Por eso, al final de estos dos relatos, Jesús dijo, antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Este es el mensaje central de Jesús. Incluso
Estas fueron las primeras palabras que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio. Fue precisamente un llamado al arrepentimiento. Vayamos a este tiempo donde Jesús dijo esto, que está en Marcos 1, 14 y 15. En ese momento, Juan el Bautista había sido encarcelado. Y dice así: Jesús, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y lo primero que dijo fue: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentirse y creer en el evangelio fue la parte esencial de su mensaje, porque arrepentirte y creer en lo que Dios dice es la única forma de prepararse para morir. No existe otra forma para estar preparado. Y en la Biblia, tú te das cuenta cómo Dios cataloga a las personas en dos grandes grupos: en los que están con Él o en los que no están con Él. Para Dios solo existen dos maneras de vivir y dos maneras de morir: con Él o sin Él. En la década de los 90, algunos recordarán que hubo una canción de Paul Anka que Frank Sinatra hizo famosa y que fue prácticamente el credo de su vida. Esta canción se llamaba A Mi Manera. Esta canción decía cosas como: arrepentimientos he tenido muy pocos como para mencionarlos. Planeé cada acción y cada paso que di a lo largo del camino. Pero ¿sabes qué fue lo más importante? Que todo lo hice a mi manera. Las últimas palabras de Sinatra antes de morir fueron: me estoy perdiendo. En contraste, por las mismas fechas, se oía en las iglesias un coro cristiano que decía así: quiero ser solo lo que Él quiere en mí, cada día de mi existir. Barro en sus manos, yo quiero ser de su palabra, ser un siervo fiel. El autor de este himno, Norman Clayton, se convirtió a Cristo a los 6 años y murió feliz a los 89, después de haber dedicado toda su vida al servicio del Señor. Jesús fue muy claro al decir que solo existen dos formas de ser: estar con Dios o estar sin Él, seguir la manera de Dios o seguir la tuya, morir con Él o morir sin Él. Así lo dijo tajantemente Jesús en Mateo 12:30 cuando dijo: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad, trabaja en mi contra. Las personas que no están con Dios sirven y siguen a Satanás. Quizá no lo ven claramente porque dice la Biblia que precisamente Satanás ha cegado su entendimiento. Pero a la luz de la Biblia, tú debes entender que tu vida está influida y dirigida por alguien que no te quiere, que te aborrece y anhela tu perdición.
Y él es un mentiroso y un engañador que te quiere envolver con su pensamiento y filosofía contraria a Dios. Él es un condenado a muerte sin remedio y sin redención. Y su único propósito es llevarse entre las patas al mayor número de personas, porque a él lo mueve la venganza y el rencor hacia Dios y hacia su creación. Fíjate lo que dice Juan 8:44. Jesús se dirige a sus oyentes con unas palabras muy fuertes y les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Cómo lo supo? Porque dice que los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y hay que entender que la dureza de estas palabras de Jesús iban encaminadas a explicar que para ser un aliado de Satanás, para estar de su lado, no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo satánico. Solo necesitas vivir sin Dios, porque vivir sin Dios es rendirte a la voluntad de su enemigo, el cual es el diablo. Es además permitirte a ti seguir viviendo en la esclavitud de tu pecado. Por eso debes saber que así como hay alguien que quiere tu perdición, existe un libertador que es Cristo Jesús. Y solo Él te puede librar del lazo que te tiene cautivo a voluntad del diablo. No importa de qué forma, no importa de qué manera lo esté haciendo, tampoco importa a qué clase de pecado estés atado. Jesús tiene el poder para librarte de él si tú se lo permites. Al final de tu vida, cuando estés en la presencia de Dios, lo único importante será qué actitud tomaste ante Jesús el Salvador. Ninguna otra cosa tendrá valor. El que en vida obedeció, en la muerte será librado de la condenación. El que no lo hizo, simplemente continuará su camino a su manera y llegará al lugar donde Él escogió llegar. ¿Por qué es tan importante prepararme para morir? Dios ha tenido siempre el cuidado de decirnos las cosas que necesitamos saber para tomar buenas decisiones. Y una de ellas es la de decirnos precisamente qué es lo que pasará después de que nosotros muramos. Y al entender esto, entenderás también la importancia de estar preparado para morir. Jesús dijo que después de que nosotros muramos, vamos a ir a un juicio. Fíjate cómo lo dijo en Hebreos 9:27 y en Hechos 17:31. Dice así: dijo Jesús, y de la manera que está establecido para los hombres. O sea, ya es un hecho, ya está establecido perfectamente, que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y en Hechos 17:31 dice: por cuanto
Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Debemos entender que Dios tiene todo el derecho de llevar a cabo un juicio sobre su creación, porque Él es su creador. Sin embargo, Dios no quiere que vayas a este juicio, en el que de antemano, tanto tú como Dios, saben que lo vas a perder. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir con las exigencias de una vida perfecta, una vida justa y sin pecado, que serían los requisitos que tú tendrías que cumplir para acceder al cielo. Dios ha dejado muy claro que por ahí no va la cosa, porque Él ha dicho que no hay un solo hombre justo, no hay un solo hombre que no peque. Lo dijo claramente Pablo en Romanos 3, versículo 11 y 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y más adelante sentencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que jamás podremos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios. Nadie la merece. Tampoco nadie puede ganar o comprar la salvación. Debes saber, como dice la Biblia, que Dios nunca tendrá por inocente al culpable. Es decir, todos somos culpables por haber pecado y por esta razón todos merecemos enfrentar un juicio ante un Dios absolutamente justo que nunca va a declarar como justo a alguien injusto. Así que debemos entender que no hay un solo hombre que cumpla con los requisitos de Dios para entrar al cielo. Sí, tal vez en este momento estás pensando que, pues, oye, yo he hecho algunas cosas buenas, ¿no? ¿Sí? Quizás hasta eres mucho mejor que tu vecino, pero nada de esto te alcanza para entrar al cielo. En el juicio, la medida de comparación será Jesucristo y nadie, absolutamente nadie puede igualarse con Él. Es más, sería una blasfemia siquiera pensarlo. Por eso Jesús nos dio la receta para prepararnos para morir. En Lucas 13:3 dijo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. En Hechos 3:19 dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Marcos 1:15 dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así podemos ver claramente que la única forma de no ir al juicio de Dios y acceder a su gloria es arrepentirnos y aceptar a Jesús el justo. Porque cuando confiamos, creemos y aceptamos por fe a Jesús en nuestro corazón, nos estamos cubriendo con su justicia. Cuando confiamos, creemos y aceptamos a Jesús, estamos aceptando todos los logros que Él alcanzó en la cruz por medio de su sacrificio expiatorio. Todos sus logros son imputados a nosotros, son puestos a nuestro favor. Por esta razón, el que hace las cosas que Dios pide, ya no será juzgado, porque cuando estemos ante Él, Él ya no verá nuestra vileza, sino verá la justicia de Jesús en nosotros. Verá la justicia de Jesús
que nos cubre. Entonces nos debe quedar muy claro que la salvación no está en nuestras obras, en nuestros intentos, en nuestros esfuerzos. No está en nuestras limosnas, ni en lo que otros puedan hacer por nosotros. La salvación se obtiene cuando confías, crees y aceptas en tu ser a Jesús el Salvador. ¿Cuál sería la conclusión de esta plática? Si esta noche vinieran a pedirte tu alma, ¿con qué se encontraría Dios? ¿Con el alma de un necio que no se preparó para ese momento? ¿O con el alma de alguien que está preparado para dar el siguiente paso? Este paso solo lo podrán dar las personas que en vida decidieron hacer la paz con Dios y comenzaron una relación con Él. Estos son los que hicieron lo que Dios les dijo para ir a ese lugar donde la vida es buena, donde los ladrones no roban, donde no hay pena ni dolor, sino únicamente felicidad y gozo perpetuos. Estos son los que llegarán al cielo para recibir lo que creyeron que un día iban a recibir. Estos, los que creyeron, son los que después de morir oirán la voz de Jesús cuando lleguen al cielo. ¿Y sabes qué es lo que vas a oír cuando después de morir llegues al cielo? Mira, Jesús lo contó en Mateo 25, 21. Estas serán las primeras palabras que tú oirás después de morir y llegues allá. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta será la palabra de bienvenida que Jesús te dará cuando llegues allá. Entra. Entra en el gozo de tu Señor. Este es tu lugar. Aquí perteneces. Aquí decidiste venir cuando decidiste creer. Estos ciertamente no son los que fueron mejores que otros. No estarán allá en el cielo porque fueron mejores que los demás, sino estarán allá porque decidieron recibir el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.